Deseo nuevamente saludar a cada uno en esta mañana, en el nombre de Jesús. En esta mañana yo quiero hablar acerca de un tema, y ha pasado un tiempo desde que hemos tocado este tema, pero quiero hablar acerca del tema del velo, en 1 de Corintios, en capítulo 11. Este es un tema que la Biblia menciona una sola vez. En el Nuevo Testamento hay un solo capítulo en el Nuevo Testamento que menciona este tema. Y yo creo que la razón que se menciona una sola vez es porque es una práctica tan común y tan aceptada que casi no era necesario mencionarlo. Que eran tan aceptadas, tan comunes, que casi no era necesario enseñar acerca de ella. Hay muchas cosas que la Biblia menciona vez tras vez y necesitamos recordarnos de esas cosas, pero esta era una práctica tan común y tan aceptada que casi no era necesario enseñar acerca de esto. Y hoy en día las cosas se han cambiado tanto que si Pablo estuviera escribiendo sus cartas en estos días, él enseñaría mucho más acerca de este tema y otros parecidos, porque las cosas se han cambiado tanto de lo que antes eran. Pedro escribe en sus cartas, y él escribe que nos escribe estas cosas para que recordemos, para que guardemos estas cosas en nuestras mentes. Nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos y a veces nos olvidamos, especialmente a veces en los temas donde la batalla es más difícil. Tenemos la tendencia de relajarnos. Acabamos de cantar el himno que dice: nuestra fe es la victoria que vence el mundo. Y algunas de las cosas que estamos enfrentando más en estos días es donde la batalla se encuentra. Allí está la fe que estamos tratando de conservar. Una vez vi un libro con el título Espadas oxidadas, y yo sabía de una vez qué implicaba el título del libro. Yo sabía de qué quería decir el autor con ese título. Hay muchas personas que luchan con espadas oxidadas. Áreas donde pocos años atrás había una batalla, 50 años después hay algunos que siguen luchando en esas mismas batallas, pero la batalla ya no está allí. La batalla se ha cambiado, pero ellos siguen en esas mismas luchas. Ellos están luchando con espadas oxidadas. Y aunque todavía es necesario guardar esas cosas, la batalla ha cambiado. Podemos guardar esas cosas y ya no es necesario luchar mucho para conservar estas cosas. Pero esta es una área que es muy relevante para estos días y necesitamos ser muy conscientes de este tema. Y espero que también podamos aprender algunas cosas acerca de este tema, que podemos recibir más luz acerca de esto. Yo me siento tan bendecido a veces a viajar a otros países y enseñar acerca de este tema. Es una bendición pasar por estos versículos y leerlos y permitir que los que me escuchan, que ellos mismos me expliquen, leer lo que dicen y después permitir que ellos me expliquen qué dicen. Y llega a ser tan claro que lo que dice es lo que significa. Y ellos llegan al lugar
al terminar que la única duda que ellos tienen es si lo van a hacer o no. Ya no es una duda de si se debe hacerlo o no, sino si lo van a hacer o no. Y yo espero que podamos hacer lo mismo al pasar por estos versículos en esta mañana. Quiero pasar por estos versículos y ver exactamente qué dice la Biblia acerca de este tema. En 1 de Corintios, en capítulo 11, en el verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué significa esto? Si yo les pidiera que lean estos versículos y me expliquen qué significa, significa que nosotros necesitamos ser seguidores de Pablo así como él sigue a Cristo. Es algo muy sencillo. Nosotros necesitamos ser seguidores de Pablo igual que él seguía a Cristo. Ahora, si Pablo va por otro camino y deja de seguir a Cristo, nosotros también tenemos que dejar de seguir a Pablo. Pero mientras que él siga a Cristo, nosotros tenemos que seguir las instrucciones y enseñanzas que él nos da al ver que concuerdan con las enseñanzas de Cristo. Y eso no ha cambiado. La Biblia dice que si viene alguien y aunque diga que está de acuerdo con Pablo, pero está predicando otro mensaje, nosotros tenemos que rechazar eso. La Biblia dice que aunque venga alguien con la apariencia de un ángel y nos enseña otra cosa de lo que hemos sido instruidos, tenemos que rechazar eso. Pero cuando vemos que alguien está siguiendo a Cristo, nosotros tenemos que seguir a ellos igual que ellos siguen a Cristo. Y yo me siento desafiado con esto, que nosotros también debemos vivir nuestras vidas como ejemplos para que podamos decir la misma cosa a otros. Ellos deben poder ver a Cristo en nosotros y que nosotros estamos siguiendo a Cristo de tal manera que nosotros podemos decir que sígueme, así como yo sigo a Cristo. Y eso debe ser nuestra meta, que nosotros podamos decir, yo voy a seguir al Señor, ¿me vas a acompañar? Para que ellos puedan ver que ese es el camino que estamos siguiendo, para que no haya dudas. Ahora en el verso 2, les alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí tenemos la iglesia. Aquí Pablo empieza a enseñarnos algo y la manera en que empieza a enseñar es diciendo que se recuerden de mí en todo y que guarden las instrucciones tal como se las entregué. Si esto hubiera sido una enseñanza solamente para los corintios, él no habría podido decirlo de esta manera. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es digno de seguir en nuestras vidas y nos fue dado para ese propósito. Y Pablo nos dice que nosotros tenemos que retener las instrucciones tal como se las entregué. Y nosotros sabemos que en estos días esta es una enseñanza que ha sido rechazado por el mundo moderno, por el cristianismo moderno, pero eso no cambia la realidad que Pablo nos manda obedecerlas tal como se las entregué. Y yo creo que tenemos que esforzarnos para hacer eso, para contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esta enseñanza es una parte de la fe que ha sido dada a los santos. Hay varias razones
por esta práctica, hay muchas personas que enseñan acerca de esto y dicen que hay una sola razón, pero esta idea del velo tiene varios aspectos, tiene varias razones, no es una sola razón. Y vamos a ver eso al pasar por estos versículos. Ahora en el verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios ha establecido un orden de cómo deben ser las cosas, un orden de autoridad de cómo deben ser las cosas, no solamente en el hogar, sino también en el mismo cielo. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién es la cabeza del varón? Es Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? Es el varón. ¿Y quién es la cabeza de Cristo? Es Dios. Hay un orden de cosas que Dios está enseñando. La Biblia enseña que este es el plan que Dios ha establecido, y Él nos llama, Él espera que nosotros lo vamos a seguir. Ahora en 1 de Pedro, en capítulo 3, en el verso 1, quiero leer algunos versículos aquí, empezando en el verso 1 de 1 de Pedro, en capítulo 3. Dice: asimismo, vosotras, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino en el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora en Efesios, en capítulo 5, dice que en Efesios, en capítulo 5, en el verso 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí tenemos un ejemplo del orden de autoridad, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que el marido es cabeza de su esposa. Y las esposas tienen que obedecer a sus propios maridos como al Señor. La responsabilidad de una esposa es que ella se someta a su esposo igual que a Cristo mismo, como al Señor, dice. Y a veces eso es difícil para nosotros imaginarnos de eso. A veces es difícil pensar en eso porque
Hay mujeres que dicen, mi esposo no se parece al Señor en nada, pero muchas veces la esposa tiene dificultades para obedecer a su esposo porque piensa que su esposo no es digno de obedecer. Pero la Biblia no dice que la mujer debe someterse a su esposo como al Señor, solo si él es como el Señor, si él hace las mismas cosas que el Señor hizo o tiene la misma actitud. De hecho, dice en 1 de Pedro, en capítulo 3, que si él no cree en la palabra, ella debe someterse aún más fielmente a él para que pueda ser ganado. El marido debe esforzarse para amar a su esposa. Dice que debe tratarla como el vaso más frágil, no abusando de su poder. Pero la esposa necesita someterse a él aun si se abusa de su autoridad. Esa es la manera en que ella debe ganar a su esposo. Pero una cosa que yo he notado en estudiar acerca del divorcio y las segundas nupcias es que no hay ningún lugar en toda la Biblia donde Dios permite a una mujer repudiar a su esposo. Aquí estamos hablando acerca del orden de autoridad y en cada lugar en la Biblia donde menciona repudiar en el matrimonio es que el esposo está repudiando a su esposa. Aún en el libro de Deuteronomio, donde Moisés permitió el divorcio, y sabemos que el divorcio no era el plan de Dios desde el mismo principio. Jesús dijo que desde el principio no fue así, pero Moisés, por la dureza de sus corazones, lo permitió una separación, un divorcio, pero la mujer nunca tuvo ese derecho. Sí menciona en el libro de Marcos que una mujer repudia a su esposo, pero eso era la ley romana. Pero según la ley de la Biblia, ella nunca tuvo ese derecho. En la Biblia, cada vez que se menciona eso, es que el hombre está repudiando a su esposa. Y la razón, yo creo, tiene que ver con el orden de autoridad. Si el que está bajo su cabeza puede despedir a su cabeza, ¿qué valor tiene la cabeza? Por ejemplo, en el trabajo, si el jefe tiene un empleado, se entiende que el empleado está trabajando para el jefe. Los empleados están trabajando para el hombre que está encargado de ellos. Y el hombre que está encargado de ellos, que tiene autoridad sobre ellos. Y si el jefe ve que los empleados no son aptos para ese trabajo o que no están trabajando bien, él tiene la autoridad de despedirlos. Pero el empleado no puede despedir al jefe. Y cuando nosotros damos al empleado la autoridad del jefe para que el empleado pueda despedir al jefe, el jefe no es más que un empleado y eso no va a funcionar. Así que esto tiene que ver con el orden de autoridad. Nosotros sí creemos que el matrimonio es para toda la vida, no hay duda acerca de eso, pero en casos donde la Biblia menciona el repudiar en el matrimonio, siempre era el esposo que repudiaba a su esposa y nunca al revés. En cuanto a las leyes que Dios permitió,
Pero aún eso había cambiado de lo que había sido en el principio. Solamente hablando de esas cosas para ayudarnos a entender el orden de autoridad. El orden de autoridad en el hogar y cómo debe ser. Ahora en el verso 3, otra vez en 1 de Corintios, en capítulo 11, en el verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Allí mismo está. Y yo les hago una pregunta sencilla. Cuando un hombre entra a una capilla de una iglesia, ¿qué hace si está llevando una gorra, un sombrero? Lo quita de su cabeza. Si hay hombres que se reúnen para orar en algún lugar, ¿qué es la primera cosa que sucede si ellos están llevando una gorra? Ellos se quitan la gorra para honrar y respetar a Dios. Esa es una práctica que sigue siendo muy común en estos días en cualquier nación que tiene siquiera un poco de las enseñanzas de Cristo o de la Biblia, que cuando se ora el hombre se quita la gorra. Y nosotros podemos ver eso en cualquier país, y se podría preguntar a cualquier persona en la calle: ¿qué se hace el varón al orar? Y todos reconocen que quita la gorra. Y después mayormente hacemos la pregunta: ¿pero el hombre se afeita o se rapa la cabeza? Y la respuesta es que no. Eso sería insensatez. Él no se corta el cabello al orar, él se quita la gorra. Y es tan sencillo. Y espero que después en este mensaje podrán entender por qué hacemos esa pregunta. Pero todos están de acuerdo hasta este punto que el hombre se quita la gorra al orar y no se rapa, no se afeita la cabeza. Eso sería insensatez. Y dice que si no hace eso, él deshonra su cabeza. ¿Y quién es su cabeza? Es Cristo. Él está dando reproche, está deshonrando a su cabeza si no quita la gorra al orar. Y ahora en el verso 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. ¿Y qué significa esto? Aquí vimos que si un hombre no se descubre la cabeza cuando ora, que él deshonra su cabeza. Pero si una mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, dice que es lo mismo que si se hubiera rapado, es lo mismo que si fuera calva. El hombre, si está llevando una gorra, él se quita la gorra al orar y no se afeita, no se rapa la cabeza. Pero si la mujer ora con la cabeza descubierta, ella deshonra su cabeza y dice porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Ahora entendemos lo que está diciendo aquí, que si ella no tiene la cabeza cubierta, es igual, es lo mismo que si se hubiera rapado. Y ella deshonra o afrenta su cabeza.
Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Es difícil para nosotros entender esto? Que si la mujer no se va a cubrir la cabeza, ella debe cortarse el cabello o raparse. Pero dice claramente que es una vergüenza que una mujer se rape o se corte el cabello. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aquí nuevamente, leyendo verso por verso, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aquí tenemos otra razón para el velo. ¿Alguna vez en tu trabajo has tenido dos jefes al mismo tiempo? Yo sí he experimentado eso en mi trabajo y hasta ahora en mi trabajo hay dos jefes. Y a veces no es muy agradable porque uno de los jefes me llama y dice, yo necesito que hagas esto. Y cuando estoy en camino para hacer lo que me dijo, el otro jefe me llama y me dice, yo necesito que hagas esto. Y los dos me exigen que lo hago. Y para dar un ejemplo de lo que sucede en mi trabajo, hemos estado cosechando un tipo de zapallito durante las semanas pasadas y uno de mis jefes se preocupa con la calidad del producto que estamos cosechando para satisfacer la empresa y el otro jefe se preocupa más con vender todo el zapallito posible, la cantidad máxima. Y yo he sido dado la responsabilidad de clasificar en grupos los zapallitos según la calidad. Y uno de mis jefes me dice que hay que clasificarlo exactamente según las instrucciones de la fábrica, de la empresa. Y el otro jefe dice que no hay que preocuparnos tanto, que queremos vender todo lo posible. No se preocupen tanto por limpiarlo o clasificarlo tanto. Y el otro jefe dice que no, tiene que ser muy limpio, tiene que ser el tamaño correcto, exactamente como la empresa, las instrucciones que ellos nos dieron. Y hay dos jefes, hay dos cabezas, y eso trae confusión para los que están bajo la autoridad de los jefes. Y en el hogar, el plan, la intención es que haya una sola cabeza, y esa cabeza es el padre del hogar. Y la mujer que se cubre la cabeza en sumisión a su esposo, está cubriendo su cabeza para que se ve que hay una sola cabeza en el hogar. Hay la cabeza, hay la esposa y los hijos. El padre, su esposa y los hijos. Esas cosas se han perdido en estos días y es por eso que los niños son tan confundidos. Y yo creo que es por eso que hay tantos niños en estos días que se crían y ellos ni siquiera saben qué sexo son. No saben si son varón o mujer. Es confuso y yo creo que muchas de las tendencias hacia la homosexualidad son porque no hay una distinción clara entre hombre y mujer en el hogar. Y eso no trae otra cosa que confusión a los niños. Así que esposos, sean la cabeza de su propio hogar. Y esposas, sométanse
cubran sus cabezas. Permitan que el esposo haga su trabajo. También es por causa de sus hijos. Es para obedecer a Dios. Y necesita ser obedecido porque Dios lo manda. Y no sabes cuánto va a afectar a sus hijos hasta que ya sea demasiado tarde. Ahora en el verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si ella no se va a cubrir, que se rape el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. El hombre es la gloria creada de Dios. Nosotros somos una reflexión de Dios. Nosotros somos la cabeza de la mujer, igual que Dios es la cabeza de Cristo, igual que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero la mujer tiene que cubrirse la cabeza. Ahora él sigue diciendo en el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Aquí tenemos otro gran problema con lo que el mundo enseña en estos días: igualdad. Y eso es una locura. El hombre y la mujer son creados diferentes. Aún los hombres y los hombres son creados diferentes. Eso no significa que uno sea mejor que el otro, pero sí significa que tenemos diferentes responsabilidades, diferentes posiciones, diferentes lugares. El hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. En inglés, si examinamos las palabras hombre y mujer, la palabra man y woman, las palabras se relacionan. La palabra mujer procede o tiene su origen de la palabra hombre. La palabra mujer es woman y tiene su origen en la palabra man, hombre. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. La mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre. Y hay muchos que dirán que eso es muy chauvinista, muy machista. Es porque tú te sientes inseguro de ti mismo o cualquier acusación que nos hacen. Pero en realidad no es otra cosa que rebelión contra su Creador. Dios tiene un orden establecido y cuando se sale de ese orden, ya estamos fuera de su plan. Hace los años 1850, más o menos, no había ninguna iglesia en todo el mundo que no practicaba esto fielmente. Y después, poco a poco, se iba disminuyendo. Primero dejaron de llevar velos para llevar gorras y después ya no llevaban nada en la cabeza. Y después empezaron a participar en las elecciones, votando, y el hombre y la mujer llegaron a ser iguales. Pero el problema es que ellos no se satisfacen con ser iguales. Ellas quieren ser las cabezas. Igual que Satanás no quería ser satisfecho sometiéndose a Dios, ni se satisfacía con ser un amigo o compañero de Dios. Él quería vencer a Dios. Y en estos días, para que alguien se levante para ser la cabeza,
es posible que le va a costar la cabeza, que le va a costar la vida. Y nosotros hacemos bien si obedecemos a Dios y le honramos a Él, sin importar lo que dice el mundo. Ahora en el verso 12, porque así como la mujer procede de varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aquí está enseñando que no está diciendo que el hombre sea mejor que la mujer, ni que la mujer sea mejor que el hombre, pero sí tenemos distintas responsabilidades. De hecho, el hombre tiene que amar a su esposa, como leímos, y también debe tratarla como vaso más frágil. Debe ser un lugar de honor ser sometida a la cabeza, pero hoy en día no se lo ve así. Ahora en el verso 13, juzguen vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Después de leer esto, y hemos visto que si un hombre entra a una capilla y quiere orar, que se quite la gorra. Y dice que la mujer deshonra o afrenta su cabeza. Igual que si se hubiera rapado, si no se lleva un velo, si no se cubre. En el verso 13 dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Esta es una pregunta retórica que Pablo hace. Igual que en Romanos 6, donde hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí, en este versículo, hace el mismo tipo de pregunta. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La respuesta obvia es, en ninguna manera. Él está tomando este versículo para resumir lo que acaba de enseñar. Y él lo resume con esa pregunta. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y la respuesta es absolutamente no. Y ahora que tenemos esto bien establecido en nuestras mentes, llegamos a otra pregunta en el verso 14. La naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Qué piensas tú cuando tú ves a un hombre andando en la calle con cabello largo, con una cola de caballo? ¿Cuál es tu primer pensamiento? No es correcto, es una vergüenza. La sociedad actual se ha criado para aceptarlo, pero eso solamente nos muestra cuán mala la sociedad se ha vuelto. Pero aún así es una vergüenza. Aún así nos repugna cuando vemos cosas como esas. Es algo incorrecto, no es bueno. Está aumentando la confusión que existe en el mundo. Y dice después, en el verso 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora quiero notar algo en la traducción de este mensaje del inglés, que la versión Reina Valera es la única versión que yo conozco que dice en la segunda parte del versículo, que traduce, en lugar de velo le es dado el cabello. Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, en español, dice, a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza.
lo cual coincide con la versión King James en inglés, que da la misma traducción, y también la versión en alemán de la Biblia de Lutero, que da la misma idea. Entonces, la versión Reina Valera es la única versión que yo conozco que traduce esa frase de esa manera. Solamente para aclarar el mensaje o aclarar la traducción, quiero presentar eso, para que coincide la traducción del mensaje con lo que dice en la Biblia. Ok, ya hemos establecido que si una mujer ora a Dios sin haber cubierto la cabeza, que eso está mal. Ya hemos decidido que la respuesta a esa pregunta, Pablo hace una pregunta retórica para decir que sí está mal que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Y después sigue a este tema que es una vergüenza que un hombre tenga cabello largo. Y después dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque le es dado para cubrir su vergüenza. Porque si ella es calva, es una vergüenza. Así que Dios le ha dado cabello largo para cubrir su vergüenza de naturaleza. Y aparte, ha dado el velo para que ella pueda mostrar que es sometida a su esposo. Hay una transición aquí, un periodo de transición. Él estaba hablando acerca de un velo y establecimos eso en nuestras mentes, y después habla acerca del cabello largo. Y el propósito del cabello largo es para cubrirse naturalmente como un velo o una cubierta natural para que no tenga que ser avergonzada. Ella tiene su cabello largo como un velo natural. Y esas son dos palabras distintas en griego. Hay dos palabras griegas distintas. Una de las palabras es katakaiuto, y esa palabra significa cubrir por completo o tapar o esconder. Eso es lo que significa una de las palabras. La palabra que utiliza en el verso 6, donde dice que se cubra. Y después hay otra palabra que es peribolayun, y eso significa una cubierta o algo para cubrirse. Es para cubrir la vergüenza de tener una cabeza calva, porque es una vergüenza que una mujer tenga una cabeza calva, igual que es una vergüenza que el hombre tenga cabello largo. Aquí está hablando acerca de cabello. Aquí en el verso 15. El cabello largo es una gloria para la mujer. Solo aquí en esta ciudad de Monet, ¿cuántos salones de belleza hay en esta ciudad, en este pueblo? Pues hay bastantes. Cada 2 o 3 cuadras se ve otro salón de belleza. ¿Y por qué? Es para que las mujeres puedan ir y arreglar su cabello y traer gloria a ellas mismas. Otro propósito del velo no es solamente para mostrar el orden de autoridad, no es solamente para mostrar la sumisión a su esposo, sino también es algo que cubre su belleza, su gloria. Su belleza se reserva para su esposo y solamente para él. La Biblia dice que las mujeres deben vestirse con modestia, con pudor, con castidad, no con oro o plata o perlas o vestidos costosos. Modestia, la palabra modestia significa con castidad o pureza.
un comportamiento casta y pura. No arrogante, no descarada, sino con castidad y pureza. Eso no es solamente una declaración negativa. No vestirse con inmodestia, cuando nosotros enseñamos acerca de esto, es algo agresivo, es algo positivo, vestirse con castidad y pureza. No se trata solamente de no llevar algo que revela el cuerpo, sino también vestirse de una manera positiva hacia Cristo. Hay tres maneras en que podemos vestirnos. Podemos vestirnos para provocar, lo cual es muy frío y malo. Las mujeres se visten de esa manera para provocar y atraer a los hombres, para que las deseen. Eso es algo muy malo. Después hay otro grupo de personas que se visten y no le dan mucha importancia a su manera de vestir, lo que les hace sentirse bien. Y después hay otro grupo que podríamos decir que pasan a la ofensiva. O sea que se visten con la intención de agradar a Dios, para la castidad, para la pureza, para la santidad. Escogiendo vestirse como Jesús desea que se vistan, de una manera muy positiva, y a ellas les llamamos creyentes, porque ellos aman a Jesús, están enamorados de Él, y ellos quieren agradar a Él. Las malas, las descaradas, se visten para seducir, para atraer al hombre, y las tibias están en medio, y la mayoría se encuentra en la categoría de los tibios, que no les da importancia la manera de vestirse, no lo dan mucha importancia. Nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que allí también hay tres grupos de personas. Hay los calientes, hay los fríos y hay los tibios. Los fríos son malos. No les importa. Ellos están haciendo lo que ellos están haciendo intencionalmente. Los calientes son justos y ellos están haciendo lo que ellos hacen intencionalmente, con un plan. Uno se está vistiendo para atraer, para seducir, con un plan, y el otro se está vistiendo con modestia, con la castidad en mente, con la pureza, con un plan. Y hay otro grupo que se visten lo que les gusta, sin darle mucha importancia. Ellos son tibios. ¿Y qué dijo Jesús que va a suceder con los tibios? Él dijo, yo les vomitaré de mi boca. Él prefiere que seamos fríos o calientes en vez de tibios. Pero siendo que somos tibios, nos vomitará de su boca. El velo es una parte de la vestimenta modesta. El mundo se viste arreglando su cabello para seducir, para atraer, para que puedan sentirse bien de ellos mismos. El cristiano se viste para agradar a Dios, para cubrirse. Las mujeres cristianas se visten para dar honra a sus esposos. Ellas se visten de una manera para reservar su gloria y su belleza para sus esposos y solamente para ellos. Hoy en día los niños, las mujeres y los hombres son enseñados que no debemos tener vergüenza. La vergüenza es algo que hay que inculcar en uno. Y eso necesita ser
hecho, la Biblia dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Pues en muchos casos, en estos días, las mujeres ancianas son las que están dirigiendo en la maldad en cuanto a la vestimenta. Nosotros tenemos responsabilidades para con nuestros hijos, para inculcarles vergüenza. Y yo aprecio cuando veo a una niña que tiene quizás solo 2 años y ella está jugando en el piso y al jugar se levanta el vestido, se levanta la falda y sus padres le dicen, vergüenza, qué vergüenza, baja tu falda. Algunos dirán, eso es muy estricto. No, eso es solamente inculcarles vergüenza. Eso es enseñarles que ellos deben cubrirse sus cuerpos. Y yo también veo a padres que permiten a sus niños andar desnudos hasta que tengan 2, 3, 4 años. ¿Sabes qué están aprendiendo con eso? Ellos están aprendiendo que cuando tengan 24, 25 años, que no importa quién los vea, que no hay vergüenza allí. No hay vergüenza en andar desnudos. Nosotros necesitamos enseñar la vergüenza a los niños cuando sean pequeños. Y esa vergüenza les acompañará, quedará con ellos. Ellos se sentirán avergonzados cuando no se visten correctamente. Esa es otra razón para el velo. Ahora, aún no leímos el versículo 10. El versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hay un poder que acompaña esto que nosotros casi no podemos explicar, pero yo creo que es una protección. Yo creo que es un reproche para los ángeles malos que se rebelaron, que no se sometieron a Dios. Cuando ellos vean a una mujer piadosa someterse y humillarse delante de la autoridad y la voluntad de Dios, y hay poder sobre su cabeza, por causa de esto, hay un velo, algo que cubre aquí, algo que le protege, hay un lugar. Cuando ella se somete a la autoridad de su esposo, aunque él se equivoca a veces, si ella está haciendo su parte, ella está cubierta. Porque ella está siguiendo el orden de autoridad. Ella sabe que si ella se somete a su esposo, esa es la manera de someterse al Señor. Igual que una mujer, una joven en el hogar, la manera en que ella trata a su padre es la manera en que tratará a su esposo cuando llega a casarse. No importa cuánto piensa que él es el hombre más maravilloso, si ella no respeta a su padre, si ella se rebela contra su padre, esa es la manera en que va a tratar a su esposo después de un tiempo, porque la novedad desaparecerá y dentro de pronto tratará a su esposo igual que a su padre y se rebelará contra él. Ahora en el verso 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora yo les desafío, si hay un lugar en la Biblia donde Pedro o Pablo o Jesús o cualquier otro enseñó acerca de un tema durante 15 versos,
a favor de hacer algo, enseñando que hay que hacerlo, y al terminar, ellos dijeron, ahora, si no te gusta esto, depende de ti. Puedes hacerlo si te gusta. Hay muchos que interpretan este versículo de esa manera, pero eso no concuerda con nada, con el resto de la Biblia. No hay ningún lugar en la Biblia donde dice eso. De hecho, en muchas otras versiones, este versículo dice que si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra costumbre ni las iglesias de Dios. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que tú puedes discutir todo lo que quieres acerca de esto, pero en cuanto a las iglesias de Dios, no hay otra práctica en cuanto a este tema. Y si una iglesia no está practicando esto, no se puede decir que son una iglesia de Dios. Es tan claro. Yo espero que este mensaje ha sido claro y entendido. Como dije antes, muchas veces yo enseño esto en otros lugares. Yo leo estos versículos y yo permito que las personas me digan exactamente qué significa. Y al terminar la enseñanza, ellos mismos hablan y dicen que sí, esto es exactamente lo que significa. Y después yo les desafío, yo les digo que ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Quién va a ser el Señor de sus vidas? ¿Seguiré yo siendo el rey de mi propia vida o permitiré que Jesús sea mi Señor y sus palabras? Solamente quiero animarles con eso en esta mañana. Es una bendición que podemos sencillamente tomar la Biblia, abriéndola, leyendo lo que dice y decir, esto es lo que creemos. Y confiamos que al enseñar esto a otros, que podemos presentarlo de tal manera que nosotros sencillamente podemos pararnos detrás de la palabra de Dios, refugiándonos en la palabra de Dios y diciendo, esto es lo que dice la Biblia. Y si uno quiere ser contencioso, no hay otra costumbre. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén.